Buenas tardes. Mi grupo está conformado por García Escarla, Rosales Yosmir y Sierra Crismar, quien les habla. Vengo a hablarle acerca del tema número 5 de la materia de economía. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y vamos a hablarle acerca de las teorías de la producción, costos e ingresos. En primera instancia tenemos la producción. En ellos encontramos diferentes conceptos de gran importancia, como lo es la eficiencia técnica. La eficiencia técnica es la capacidad de obtener mejores resultados en función de una serie de recursos técnicos, ¿sí? Todas las empresas se apoyan en una serie de recursos. El grado de eficiencia será mayor o menor en función de cómo se empleen estos recursos. Tenemos también diferentes tipos de empresas, los cuales se subdividen en ciertos rasgos. Por ejemplo, según su forma jurídica, la empresa de propiedad individual es la forma más simple de establecer un negocio. También tenemos las sociales, que son la empresa que pertenece a una persona jurídica o grupo de personas o socios. Se encuentra también la empresa limitada, que son los socios, aportan capital y solo son responsables de las suscripciones, más no de las acciones. La sociedad anónima es el capital que está dividido en pequeñas partes iguales, ¿sí? Llamadas acciones, lo que facilita la reunión de grandes capitales legales para los acreedores a quien la sociedad adeuda dinero. En otro aspecto, si los socios aportan capital y trabajo, se habla de sociedad anónima laboral. Cuando se crea para satisfacer las necesidades de los socios, son cooperativas, compartiendo riesgos y también beneficios. El registro mercantil también son mercantiles las sociedades que, no habiéndose inscrito en el registro mercantil, ejercen una actividad empresarial. También tenemos otro tipo de empresa que es según su capital. En ella se subdivide tres, que es la pública, la privada y la mixta. ¿Cuál es la pública? Es la empresa de aquella donde el Estado tiene la participación total o mayoritaria. La privada es aquella empresa a que el capital proviene de personas particulares, es decir, de sociedades mercantiles. Y la mixta, que son aquellas empresas que combinan capital público y capital privado, es decir, tendrán inversionistas privados y del Estado. También tenemos las empresas según su tamaño, que son grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas, ¿sí? Las empresas grandes son aquellas que manejan grandes capitales, suelen tener propias instalaciones, sus ventas son superiores a los 50 millones de euros y tienen más de 250 trabajadores. Las empresas medianas, su negocio es inferior a los 50 millones de euros, con menos de 250 trabajadores. Las pequeñas empresas son aquellas que tienen un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros y menos de 50 trabajadores. Y las microempresas son aquellas empresas de volumen de negocio inferior a 2 millones de euros y más o menos tienen una capacidad de 10 trabajadores. Según su sector económico, también tenemos 4 subsistemas, como el sector primario, secundario, tercero y cuaternario. El primario son aquellos dedicados a obtener productos de la naturaleza. Es el sector agrario, el sector pesquero, ganadero y minero. El sector secundario son aquellos que están dedicados a la transformación de las materias primas, es decir, puede ser el sector industrial, el sector energético y las construcciones, entre otros muchos más. Y el sector terciario, que son aquellos sectores de servicio como el transporte, las comunicaciones, comercio, turismo y otros. El sector cuaternario son servicios de información y creación, investigación y desarrollo y también innovación. Tenemos también lo que es la función de producción, que es otro concepto importante. Este especifica la relación que se tiene entre la cantidad de factores utilizados para producir algún bien y la cantidad producida de ese mismo bien.
La función de producción a corto plazo es aquella producción que maximiza la cantidad de producto que se obtiene para cada nivel de factor variable. Esto quiere decir que da una cantidad determinada de factor fijo. La función a largo plazo, si el producto de una empresa lanza al mercado y experimenta una demanda creciente, esta deseará expandir que la producción. Esta extenderá de forma inmediata la empresa, puede hacer que la mano de obra existente trabaje hasta horas extras y también puede incrementar el número de empleados contratados. Los rendimientos a escala, esto quiere decir que reflejan la respuesta del producto total. Cuando todos los factores se incrementan proporcionalmente. Los factores fijos son aquellos que se mantienen constantemente, cualquiera que sea el nivel de producción. Están constituidos principalmente por la maquinaria, el equipo y las instalaciones de todo tipo. Es decir, que estas varían de acuerdo al nivel de producción. Los factores variables son los que se usan en cantidades que dependen de la producción que se quieren obtener, como la energía consumida o las primeras materias utilizadas. La producción o producto total, es decir, el coste total es la sumatoria de todos los gastos de una empresa que son necesarios para llevar a cabo su actividad económica. La ley de rendimientos marginales decrecientes es aquella ley de los rendimientos decrecientes, afirma que a medida que se añaden cantidades adicionales de un factor productivo en la producción de algún bien, manteniendo el empleo del resto de los factores sin variación, se alcanza un punto a partir de que la producción total aumenta cada vez menos. Así, a partir de un cierto punto, existen rendimientos marginales decrecientes. Esta ley es más bien una observación empírica bien testimoniada para numerosos procesos productivos. La ley de la productividad marginal nos dice que al aumentar la cantidad de producción manteniendo el resto de los factores constantes. El producto o producción de medida, la productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores productivos empleados. Así, la productividad media del trabajo será el resultado de dividir la cantidad producida entre el número de unidades de trabajo empleado. El producto marginal o productividad marginal, se puede decir que es un factor productivo, es la variación a la cantidad producida de un bien, motivada por el empleo de una unidad adicional de ese factor productivo, permaneciendo constante la utilización de los restantes factores. Una pregunta que nos podemos hacer cuando realizamos la producción obtenida con el empleo de recursos es qué pasaría si empleásemos una unidad más o una unidad menos de alguno de los factores de producción. La productividad marginal mide precisamente eso, lo que añade a la producción el empleo de una unidad más del factor de producción que corresponda, o si lo queremos ver de otro modo, lo que quita a la producción el empleo de una unidad menos de ese factor de producción. En términos matemáticos también podríamos hablarle que estos continuos se dice que es la derivada parcial de la producción con respecto a la cantidad empleada del factor de producción. Muchas gracias. A continuación le van a hablar sobre los costos. Hola, muy buen día. El siguiente tema a exponer se refiere a los conceptos de los costos en la empresa. Entonces, el primero sería el costo contable, el cual hace hincapié en los gastos erogados, los costos históricos, la depreciación y otros asientos contables. El costo unitario es aquel valor monetario de producir un bien o un servicio. Se suele calcular como el costo de producir todos los bienes entre el número de bienes producidos.
Para calcular el coste unitario se tienen en cuenta la suma de costos fijos y variables divididos por la cantidad de bienes producidos. Los costos fijos son aquellos que siempre tendrás que pagar, sin importar el nivel de producción que tengas, por ejemplo, los servicios de luz y agua o la renta de tu establecimiento. Los costos fijos no dependen del volumen de producción ni cambian en función de esto, contrario a los costos variables en los que a mayor producción, menor costo. Los costos fijos son regulares y se establecen en un determinado tiempo. Los costos variables son irregulares, ya que solo se pagan cuando se generan. Los costos fijos, al depender de un tiempo, por ejemplo, una mensualidad, pueden programarse. En cambio, los costos variables no cuentan con esa opción, pues surgen de acuerdo a las circunstancias. Los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo a variaciones del volumen de producción o nivel de actividad. Se trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. El costo total es la suma de los costos fijos más los variables y representan el menor gasto necesario para producir cada nivel del producto. Costo variable medio. El coste medio variable se calcula como la división entre el coste variable y el número de unidades producidas. Los costos medios variables no necesariamente disminuyen con el número de unidades producidas, ya que varían con el número de producción. Costo fijo medio. El costo medio fijo se calcula como la división entre el total de costes fijos y el número de unidades producidas, dado que los costos fijos son constantes independientemente del nivel de producción. Cuando se producen más unidades de estos, el costo medio fijo irá disminuyendo. Costo total medio. La curva del costo total medio se obtiene dividiendo el costo total por las unidades producidas. Esta curva tiene forma de U. El costo total medio es la suma del costo fijo medio y del costo variable medio. Costo marginal. Es aquel incremento del coste total resultante de la producción de una unidad adicional del bien. Los costos marginales reflejan los cambios de los costes variables. El coste marginal es un concepto muy utilizado en la economía, ya que nos ayuda a aumentar o disminuir el coste de un bien, al igual que es fundamental para el análisis del precio de un bien. El costo óptimo. Podemos decir que es aquel que nos otorga beneficios según el producto o la necesidad que ofrezcamos. Esto es muy importante para cualquier persona que se dedique a una actividad comercial, ya que es una forma relativamente sencilla de obtener mejores resultados, lo cual me va a ser como una guía entre lo barato y lo caro, va a estar ahí como en el costo óptimo en el medio. Buenas, mi nombre es Josmi Rosales y les voy a hablar sobre el costo óptimo, que es lo que ocurre en demasiado barato o demasiado costoso. Está compuesto por ingresos, que es el ingreso total, que el ingreso total es la multiplicación del producto vendido por el costo de la unidad, o sea, el producto vendido en total. El ingreso total vendría siendo unidades vendidas en total por el precio unitario. Entonces, si se vendieron 100 unidades por un costo de 10 bolívares, serían 1000 bolívares, sería el ingreso total. El ingreso medio es la media de las ganancias que hay en la empresa de acuerdo al volumen o cantidad vendida. Entonces, si se vendieron en total 1000 bolívares, se divide entre las unidades totales vendidas. Entonces, serían 1000 bolívares entre 100 unidades. Vendría siendo 10 bolívares el ingreso medio en la empresa. Y está el ingreso marginal. El ingreso marginal se calcula de acuerdo al costo que hay de producir una unidad más o reducir los costos debido a que se está produciendo mucho y no se está vendiendo casi. Un ejemplo sería: el ingreso total de una empresa está representado por f de x es igual a 100 de x menos 1 por x al cuadrado, cuando se produce y vende x unidades mensuales. Actualmente producen 100 unidades esta empresa y se planea aumentar a una unidad más por producción mensual. Entonces las preguntas serían: utilice la función
del ingreso marginal para estimar el costo que genera producir 101 unidades. Y la B sería utilice la función de ingreso para calcular el ingreso anterior. Entonces, utilizando la primera sería hacer derivar la función del ingreso total de la empresa sería 100x menos 1x al cuadrado. La derivada de eso sería 100 menos 2 por x. Entonces reemplazamos la x por el 100 que son las unidades que produce mensual. Entonces sería la función f de 100. Entonces sería 100 menos 2 por 100. Que esto nos daría menos 100. Que sería un costo que tendría la empresa si pretende iniciar a producir una unidad más. Y la otra opción es la fórmula de ingreso marginal. Que sería reemplazar de dos maneras. Reemplazar por 100, que es la cantidad anterior, y reemplazar por 101, que es lo que queremos empezar a producir en el mes siguiente. Entonces, al reemplazar esto por 100, nos estaría dando un costo mensual de 100 de 0. Y si lo reemplazamos al producir una unidad más, nos costaría 101. Si nos fijamos, el ingreso marginal es, al reemplazar 101 menos 100, nos botaría un total de un ingreso marginal de 101, que es un promedio. Sería un promedio parecido a pero este sería un ingreso marginal más exacto. Otros ingresos que obtiene una empresa es el beneficio económico, que es la ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil que obtendría la empresa. Y también tenemos la ganancia, que es el aumento de la riqueza que se produce a partir de una transacción, operación o de índole económico. Y también una empresa produce pérdidas, que es el resultado negativo a los gastos de una empresa, ya sea por pagos devengados de impuestos y del desgaste o mantenimiento de la misma. Gracias.